Saludos fanáticos de la animación y sean bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy quiero hablar sobre una película clásica de Disney de la época de plata. Una de las películas de Disney que siento yo de que tienen como su identidad propia y a la vez siento yo de que es una película la cual creo que no se ha podido replicar hasta el día de hoy. Y bueno, la verdad diría yo que entre todo el gran catálogo de películas clásicas de Disney, que como sabrán es bastante vasto, tenemos diferentes tipos de películas, que se podría decir que algunas de ellas son únicas en su especie. Por ejemplo, tenemos Fantasía, algo que fue revolucionario y único hasta el día de hoy. El Planeta del Tesoro, de la cual ya hablamos y hay un video aquí en el canal si desean verlo, el cual también es una película bastante única en su tipo. Pero el día de hoy quiero hablar de una de las primeras películas experimentales de Disney, y es nada más y nada menos que Alicia en el País de las Maravillas, una película de Disney que es única en su tipo. Comencemos. Bueno, para empezar, cabe resaltar que esta es una película que no necesita presentación. Es una película que creo que todo mundo conoce y sobre todo creo que todo mundo sabe de qué va. La película de la traviesa y curiosa Alicia, que después de estar detrás de un conejo blanco termina en un mundo más alocado que Latinoamérica a las 5 de la mañana, es una historia que todo mundo creo que conoce. Es más, diría yo que esta película es tan alocada y su mundo es tan alocado que diría que es Latinoamérica la película, fácilmente. No, mentira. Ya hablando en serio, diría yo de que esta es una película bastante única en su tipo, ya que para empezar, diría yo de que fue muy atrevido por parte de Disney sacar esta película, sobre todo cuando recién estaba saliendo de la época de empaquetados, ya que si no estoy mal, esta es la segunda película de esta época, solo por detrás de perdón, de Cenicienta. Y esta es una película que Disney se veía que quería hacer desde sus inicios, pero debido a su libro un poco complejo y sobre todo muy difícil de adaptar, que ya voy a eso, la película terminó siendo retrasada, incluso cancelando una pequeña versión que existía desde antes. La verdad, me atrevería a decir que Walt Disney como que tenía un cariño especial por esta historia, ya que antes de que se pudiera adaptar la película, Disney había lanzado unos cortometrajes medio live action, medio animación, titulados Alicia en el País de las Maravillas, que constaba la historia de una niña que estaba con un gato animado. Luego Disney quería sacar la película tal cual como estaba en el libro, pero lastimosamente no se pudo debido a que la película podría resultar muy oscura. Incluso hay unos conceptos eliminados donde se nos muestra como una versión más sombría, y sobre todo diría yo que fácilmente podría ser una película de terror. Más o menos diría yo que tendría como el mismo enfoque, o tal vez un enfoque un poco más duro que Pinocho, que de por sí esa película de la cual creo que ya hablamos en el canal y cubrimos la historia del cochero, en la historia detrás del villano. Bueno, la verdad diría yo de que es una película la cual como que te deja ese sabor de terror. Y esta película de haberse sido lanzada creo que así hubiera sido, apegada más a su historia. Así que Disney decidió guardar la idea hasta muchos años después que terminó realizando la película. ¿Y qué opino yo de Alicia? Pues voy a ser honesto, la película la he visto bastantes veces últimamente y siento yo de que es una película que ahora que la ves de adulto como que te deja una sensación muy diferente que cuando la viste de niño. La verdad, voy a empezar por partes. La película de Alicia es una película peculiar, irónicamente. Estamos hablando de una película de un mundo peculiar, pero al final esto vuelve que la película sea peculiar aún en su estilo. Sobre todo diría yo de que en su base narrativa, ya que, sorpresa para nadie, no tiene base narrativa. La película es únicamente un sinfín de locuras, por así decirse. Es más, me atrevería a decir que si se agarra el corto de los Looney Tunes de Porky en Wakilandia, donde Porky anda buscando al pájaro dodo y le pasan un montón de cosas raras, y lo alargamos a una película de hora y media, fácilmente tenemos algo igual a Alicia en el País de las Maravillas. Algo que simplemente se podría decir de que es una película sin sentido y sobre todo que no tiene un hilo conductor aparte de Alicia persiguiendo al conejo blanco. Me explico. En películas de este mismo tiempo, futuras y pasadas, Disney tiene como una cierta forma de realizar sus películas. Por ejemplo, en Blancanieves la trama principal es que los enanos están protegiendo a Blancanieves de la reina. En Peter Pan, que fue la película después de Alicia, tenemos la historia de Peter Pan que le enseña nunca jamás a Wendy mientras pelea con el Capitán Garfio.
En Cenicienta, que fue la anterior, la historia de, bueno, la Cenicienta que quiere ir al baile y al final los ratoncitos le ayudan. ¿Hacia dónde voy? No lo sé, feliz no cumpleaños. No, mentira. La verdad, al punto donde voy ahorita es que Alicia no tiene como ese conductor. Me atrevería a decir de que vamos con Alicia disfrutando un sinfín de sinsentidos. Por ejemplo, no tenemos personajes que acompañen a la protagonista en esta misma aventura, ya que si bien conocemos personajes icónicos como el sombrerero loco, Tweety Dim, Tweety Doom, el gato Rizón, la reina malvada y todos los demás, son personajes que solo aparecen bajo su propio tiempo. Por ejemplo, Tweety y Tweety Doom solo aparecen un momento en la película y ya no vuelven a aparecer. El sombrerero loco aparece en un momento y ya no vuelve a aparecer. No es como otros personajes el cual le ayudan en el desarrollo del personaje al personaje principal, como podrían ser Balú y Bagheera en el libro de la selva, que siempre andan con Mowgli, o Merlín en la espada en la piedra, que siempre andan con Grillo o Arturo. Aquí no. Aquí fácilmente se podría decir que esta película se pudo haber dividido en bastantes cortometrajes y pudo haber funcionado. Incluso diría yo de que si no existiera el hilo conductor que es Alicia y pusiéramos diferentes protagonistas en diferentes secciones de la película, fácilmente podría encajar con diferentes cortometrajes. Pero bueno, básicamente eso es lo que le hace su originalidad. Y bueno, lamentablemente eso fue lo que le costó bastante en taquilla, ya que la película terminó siendo medio un fracaso y sobre todo fue muy duramente criticada por los medios en ese tiempo, diciendo que era una película sin sentido y que era muy diferente a lo que Disney hacía en esos tiempos. Y la verdad, no lo vamos a negar, sí lo es, pero la verdad es que creo que con el tiempo ha ganado un séquito de fans y han descubierto que esa singularidad la hace una película espléndida. Por ejemplo, se podría decir de que la película no te aburre porque sientes que son diferentes cosas las que suceden. Es como que si estuvieras viendo un maratón de cortos, o seré yo que lo siento así, pero la verdad es que siempre que veo la película siento como ese sentimiento, valga la redundancia. Y a la vez como que le da un sabor un poco más fresco a la obra. De por sí la historia original es medio creepy, y con este tipo de cosas creo que con el toque de Disney la lograron hacer una historia muy infantil. Y ni tanto, ¿eh? Porque hay personas que creo que se asustaron bastante con diferentes aspectos de la película. Incluso iba a existir una canción eliminada del gato el gato Rizón, la cual terminó siendo cancelada por ser muy aterradora. Pero ahora vamos a decir una cosa. La película tiene algo especial y es más que todo su mensaje. Y sí, sí, dije que hace rato, sé que dije hace rato que la película era un sinfín de sin sentidos. ¿Y cómo eso va a tener un mensaje? Pues me explico, aquí vamos. La película va más que todo, creo que para las personas que la vieron, como en mi caso, que yo empecé, que yo la vi por primera vez siendo un niño y ahora la veo siendo un adulto, como que te pega un poquito más la película, por así decirse, en el aspecto de que en la película seguimos a Alicia, una niña la cual uno de sus deseos es que nada tenga sentido, debido a que se aburre mucho en un mundo muy normal, por así decirse. Cosa que como dice el dicho, ten cuidado con lo que deseas, se le aplica y termina siendo, bueno, termina yendo a un mundo como ella soñó y descubrirá de que tal vez no era la mejor idea después de todo, dándose cuenta que a pesar de que el mundo podría parecer un poco aburrido, se necesita de eso para que el mundo tenga sentido. A la vez que vemos también la enseñanza de que a veces la curiosidad podría ser mala, tanto aplicada en Alicia que termina perdida en ese mundo, como en la pequeña historia de las ostritas, la cual debo admitir que es una de las historias más curiosas que he visto en una película de Disney. Pero debo admitir de que a pesar de que la película es un despapalle completamente, y que deje ese par de enseñanzas, debo admitir que es bastante lindo para la película. Y sobre todo, básicamente, siendo un adulto, lo aprecias un poco más, ya que podemos recordar cuando éramos niños. ¿Y quién no fue como Alicia? Bueno, si hay una niña o una muchacha llamada Alicia aquí, se empatizará más, me imagino. No, ya hablando en serio, creo que a lo mejor cuando éramos niños nos aburría bastante el mundo y pensábamos cómo sería nuestro propio mundo, al igual que Alicia. Y la pregunta es cómo actuaríamos si ese deseo se haría realidad. Más o menos por ahí fuera, llegando al punto en un mundo todo loco, que nada tiene sentido, que hasta la propia gobernadora básicamente es como una dictadora, no, mentira, es una loca que no haya que hacer, una vieja gritona como las que se podrían encontrar en cada colonia, básicamente tu vecina, no, mentira. Pero ya hablando en serio, debo admitir de que
para que tenga ese par de enseñanzas es bastante genial. Y ahora voy a algo que quería comentar. La película es muy difícil de replicar, ya que siento yo de que en la actualidad este tipo de películas no llamarían mucho la atención y serían mucho menos algo que Disney haría. La verdad, Disney se ha animado a hacer mundos extraños en diferentes películas. Incluso hace poco tuvimos una película llamada Mundo Extraño, la cual veo que no es del gusto de todos, pero voy a decir que a mí sí me gusta la película. Muy pronto tal vez le haga video, así que estén pendientes. La verdad es que veo que algo así como Alicia sería muy difícil de replicar, ya que a pesar de que tiene una buena enseñanza, un mundo extraño, personajes excéntricos y trama, bueno, no hay trama, por así decirse, es una película la cual creo que bastantes podrían considerar muy simple. Y eso es a lo que voy. Muchas personas se quejaron del live action de Alicia, la de Tim Burton, pero la verdad siento que pudieron, bueno, que hicieron lo mejor que pudieron, porque para empezar, hacer en live action una película sin sentido y sobre todo con un mundo tan maravilloso hubiera sido muy difícil. Sobre todo hacerlo tal cual como es la versión animada. No hubiera pegado tanto ya que el encanto de esta es que sea animado. Y sí, me hubiera gustado ver cómo se animaban a hacerlo, ya que películas como Cómo entrenar a tu dragón, que es 100% igual a la original, me terminaron gustando. También termino agradeciendo por películas que cambian un poco, por así decirse, la historia del original, como Lilo y Stitch o Blancanieves. Pero la verdad debo admitir de que entiendo por qué es que estas películas les cambian un montón. Con Lilo y Stitch tenemos una trama fija, ahí sí no sé por qué. Pero con películas como, no sé, Dumbo, Blancanieves, o incluso la propia Alicia en el País de las Maravillas live action, lo entiendo. O dicen que en un futuro sacarán Bambi live action, también entendería que le cambiaran muchas cosas, ya que las películas originales son bastante simples. Son buenas, porque yo las amo, a mí me encantan. Pero creo que pasarlas a un live action, sobre todo para un público como ahora, sería muy difícil, ya que creo que no todas las personas aceptarían una trama tan simple. Tenemos hace poco el estreno de Witch, película la cual debo admitir de que a bastantes tampoco les gusta, a mí sí me ha llegado a gustar, pero creo que uno de sus problemas es ese, que era una trama al estilo de las primeras películas de Disney, las cuales eran un poco simples. Y creo que al final del día, si bien no es una película que conmemore los 100 años, es una película, ok, la disfruto. Y la verdad, aquí es donde me entro a pensar que películas que si fueran estrenadas hoy como Blancanieves, Dumbo, Pinocho, entre otras, sería muy difícil que terminaran pegando, ya que el público de hoy creo que está acostumbrado a historias un poco más profundas, incluso viniendo de la propia Disney. Películas como con Cómo entrenar a tu dragón, Toy Story, entre otras, creo que son lo que más llaman la atención. Y cuando sale una película un poco más simple, como que termina estando un poco ignorada por el público. No nos vamos muy lejos. La propia Witch, Luca y Helio, de la cual también quiero hablar, que vi hace poco en cines. Son películas buenas, pero lamentablemente terminaron siendo opacadas porque son muy simples. Incluso el de Luca ya hablé en su video, así que aquí son bienvenidos si quieren verlo. Pero volviendo con Alicia, siento yo que eso sería muy difícil de replicar hoy en día, aunque posiblemente podría volver a pasar. Al final del día creo que por eso es que terminaron añadiendo más cosas en su live action, debido a que sería muy difícil una trama sin sentido y sobre todo querían explorar un poco más este mundo en otra manera, lo cual termino agradeciendo porque el live action no está del todo mal. La verdad debo admitir que está bien, la uno y la 2. Pero bueno, al final del día, volviendo con Alicia animada, siento yo que es una película la cual, si bien no fue, bueno, el boom que Disney esperaba en su momento, es una película la cual creo yo que se agradece que exista. Y sobre todo es una película muy única en su tipo, y la cual creo que cada vez que uno la ve, o por lo menos en mi caso, termina sacándole una buena sonrisa. Sobre todo si la ves en tu no cumpleaños. Feliz, feliz no cumpleaños a ti, al público que no cumpleaños hoy. Pero ustedes qué me dicen de Alicia en el País de las Maravillas, ¿les gustó, no les gusta, es de sus favoritas? Personalmente yo no la considero de mis clásicos favoritos, pero es una película que siempre que termino viendo me trae una buena sonrisita. Pero ustedes déjenme su opinión en los comentarios. Son bienvenidos para dar su opinión sobre la película. Espero que hayan disfrutado el video y recuerden chicos, siempre animados, nunca inanimados. O como estamos en un mundo sin sentido, siempre animados. Bueno, nos vemos.
Chao.